Gracias, queridas hermanas. ¿Qué es esto? Es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea por este medio, y agradecer al Señor aún en esta época tan difícil por la tecnología, porque a tantos kilómetros de distancia estamos juntas y podemos compartir los himnos, las oraciones y la palabra del Señor. Ahí ha salido algo que molesta. Y bueno, está mi hija que me está ayudando, porque yo es poco con... Ahí está. Bueno, pregunta si te escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ah, muy bien, gracias. Bueno, todas hemos pasado primero por el camino de la salvación, luego el camino de la enseñanza, y muchas de nosotras hemos caminado y estamos en el camino de la prueba, pero donde el Señor nos da esa fortaleza y esa perfección. Y con el texto que yo les dije, que estaba en el Salmo 17:5, que dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que tú estés y no me hagas resbalar. Y yo pensaba primero en Josué, capítulo 3, el versículo 4, dice, él venía recorriendo un camino que ya lo había pasado, y tenía que pasar con las mujeres, con el ganado y con los niños, pero él ya lo había pasado. Y dice el versículo 4, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, ¿qué cuadro nos presenta Josué al cuidado que tuvo con el ganado, con los niños? Él no permitió que se esforzasen en marchar y en pasar más de lo que podían, sino esperaba que caminaran tranquilos lo que podían soportar. ¿Por qué? Porque él había hecho ese camino antes. Él ya lo había recorrido años antes y conocía todo lo referente a esa aspereza del calor, la distancia, por esa experiencia personal. Y es cierto a veces que no hemos pasado por un camino, pero nuestro Señor sí. Qué hermoso. Y Él nos toma de la mano, nos sostiene y nos dice, y le podemos decir, tú, Señor, me ayudas a pasar por medio de la prueba. ¿Quién no ha pasado por pruebas, por dificultades, por tristezas, por angustias, no es cierto? Porque Él es mi fortaleza. Él es la fortaleza de cada una para caminar. Nos da poder para marchar por caminos o por terrenos llanos, esos senderos en la vida en los cuales no hallamos ninguna sorpresa, como que todo es rutina, todo es monotonía, todo es igual, y uno dice, no puedo comprender este camino que me está haciendo pasar el Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿qué es lo que permite que también pase por aflicciones? No comprendo esos caminos desviados por los cuales Él me está conduciendo. Comprendo también por qué tienen que ser frustrados caminos. A veces vamos en un camino donde tenemos que pararnos y tenemos que distinguir por dónde vamos a ir, o por un camino o por otro, ¿no es cierto? Y a veces vemos que son planes frustrados y propósitos que parecían buenos ante mi vida, pero Dios todo lo cambió. Comprendo por qué tardan tanto aquellas bendiciones de las que tengo tanta necesidad. A veces como mujeres tenemos ilusiones y deseos que son justos, por ejemplo, de formar un hogar, de tener hijos, y qué decir también en esta época de crisis, donde nada alcanza y tengo que suplir las necesidades de mis hijos, el trabajo, el dinero no alcanza y el trabajo falta, pero en el camino Él suplirá. Y quería leerles que la querida Mirtita, ella no sé si lo acuerda, en una oportunidad que yo tuve que hablar, ella cantó este himno, que lo hizo una querida hermana misionera. Dice, Él suplirá. Él sabe bien cuando estoy triste, en mi aflicción, mi indecisión. Comprende bien mis esperanzas y sé que tiene compasión. Él sabe bien mi intensa lucha e inquietud, mi ingratitud. Me da valor en mis temores y un canto fiel de gratitud.
si en soledad naufrago triste, o en el turbión pierdo el timón. Oh, mi Jesús, mi barco sigue hasta el final, sin desviación. Y el coro dice, lo que me falta, Él suplirá, pues sabe bien mi necesidad. Él sabe dar, Él sabe compensar. Sé muy bien que Él suplirá. Yo creo que todas sabemos que en momentos de angustias, de tristezas, de esta situación difícil que vivimos de crisis, que a veces falta ese trabajo, pero podemos quejarnos. Mujeres fieles que confiamos en el Señor, podemos decir que acaso Él nos suple todas nuestras necesidades. Y vemos cuánto tenemos que pasar por caminos. Para mí el medio del camino de la prueba, mi fortaleza en el camino para ascender. Y nos cuesta. Y para ascender una montaña, vamos a tomarlo literalmente. Subir una montaña, ¿cómo nos cuesta? ¿No es cierto? Ya con cierta edad de uno, las piernas, las rodillas, nuestra fuerza, nuestra vitalidad, no es la misma, ¿verdad, hermanas? Él es para mí el poder en el cual puedo trepar esa montaña de la dificultad, de esa dificultad que estoy viviendo y que no la entiendo, pero sin temor alguno. Y me gusta la porción tan conocida de Habacuc 3:19. ¿Quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? La única manera de desarrollar pies de ciervas es ir por los caminos que van las ciervas. ¿No es cierto? Él dice que sustenta tus pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y el Salmo 17:5, que es el que dijimos, al Señor le encanta hacer cosas imposibles, hermanas, devolver debilidad en fortaleza, y el miedo nos devuelve en fe. Qué hermoso que es esto. Hay lecciones que debemos aprender. ¿Cuántos principios que nos producen, o precipicios, perdón, que nos producen mareo? A veces se han ido caminando por una ruta hermosa de paseo y han tenido que caminar o andar por un vehículo cerca de un precipicio. Y a veces nos cuesta vértigos, mareos, ¿no es cierto? Y bueno, eso también, literalmente hablando de situaciones que vivimos con oprobio, persecución, a veces calumnia, celos, y todo esto nos produce vértigos, ¿no es cierto? Pero seguimos caminando, seguimos ya no por el precipicio, sino sigo por el valle del desánimo, donde produce la ansiedad, el estrés, la depresión, y en medio de una tormenta y de un viento huracanado que nos hace tambalear y dudar. Y yo me acordaba del profeta Elías, en esa porción tan conocida de Primera Reyes 19, después del éxito y del logro que él tuvo con los profetas de Baal, cómo Dios lo sostuvo. ¿Por qué él tuvo miedo? ¿Por qué él quiso huir? Pero el Señor vino, lo buscó, y ¿qué le dijo? Levántate, sal de aquí y come. Y es así, solamente a veces en la soledad, en la tristeza, nos sentimos solas, abandonadas, muchas veces humilladas, pero nunca por el Señor. ¿Nos sentimos solas porque estamos en soledad? No. Una cosa es estar sola, pero nunca en soledad. Pero sí, Él estuvo solo y en soledad por amor de nosotros, por amor de cada una de nosotras, hasta dónde duraba ser. Y podía decir, sí, Padre, porque así te agradó. Podemos decir cada una de las que estamos escuchando distintos momentos y situaciones que vivimos en nuestra vida que no son color de rosa. Sí, Padre, porque así te agradó, que podamos decir. Pero seguimos caminando y también pasamos por los bosques del peligro y la tribulación. Parece todo oscuro, ¿no es cierto? Nada vislumbra ante un problema. Y yo pensaba en un túnel, ¿no es cierto? Al pasar también por un túnel, vemos todo oscuro, nada, y parece que no vislumbráramos nada, quisiéramos y todo es oscuro, y todo como si fueran nubes tremendas, y de lejos alcanzamos a ver una luz que se vislumbra, y es el Señor, que nunca falte, que nos está dando esa seguridad. Pero ¿acaso no podemos decir que Él está para cuidarnos en medio del temor, de la oscuridad? ¿Y qué decir del valle de la pérdida? ¿Quién no ha pasado una pérdida? Cuánto dolor, ¿verdad, queridas, en nuestro corazón
Nunca debo tratar de evadir, sino aceptar. Nunca cuestionarle al Señor, sino aceptar, porque todo lo que Él permite es para bien, para nuestra vida. Poner mi voluntad en la suya, aceptando con amor, con perdón, con obediencia, ver esa silla vacía y el corazón partido por la ausencia de ese ser amado, ¿no es cierto? Pero pese a nuestra tristeza y nuestro dolor, tomadas de la mano de nuestro gran Señor y Salvador, seguimos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él también me da mi fortaleza para descender. Así como subí a una montaña, muchas veces tenemos que descender, porque estábamos con el aire puro, pero de la montaña y bajamos a la atmósfera más cerrada y nuestro corazón está por resbalar y desmayar, ¿verdad? Es que descendemos también en nuestras fuerzas, en nuestros años, en una posición de salud, de vitalidad. ¿Y cómo cuesta? Y decimos, Señor, quiero seguir, quiero seguir. Proverbios 4:12 dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Qué hermoso, si caminas paso a paso, el camino se abrirá delante de ti, porque Él despacio nos va mostrando el hoy, el mañana está en sus manos y descansamos en Él. Pero también vemos que es mi fortaleza para permanecer sentada sin moverme. Ay, Señor, cómo cuesta cuando uno tiene un carácter, un temperamento hiperactivo, acostumbrado a moverse y a estar de aquí. Cuán difícil lograr, ¿verdad? Ese momento de quietud, que estamos obligadas a permanecer quieta. No nos decimos cada una, ay, si pudiera hacer algo, si pudiera defenderme ante esto que me están agravando, que me causa dolor, que me causa tristeza, o una madre cuando ve al hijo que sufre, que está enfermo y que hay que llevarlo a un hospital, a algún lado, y que te tienes que estar quieta, callada y confiar en el Señor. Yo no me olvido nunca cuando mi hijo Juan Pablo tenía 3 añitos y estuvo muy grave. Tuvieron que pulsarle el pulmón y bueno, estaba en el sanatorio central, algunos me acompañaban, en ese momento yo estaba sola y el médico me dijo bien lo claro, que no era muy seguro que iba a salir de esto. Me acuerdo que me puse de rodillas y lo entregué al Señor con sus 3 añitos. Costaba, pero sentí un alivio, hermanas, y una paz de haber entregado a mi hijo al Señor, cuando no había ninguna solución, no había ninguna cosa positiva que esperaban los médicos, y bueno, pero yo digo, cuánta fortaleza se requiere y cuántas promesas nos hablan de permanecer quietas, calladas, confiando en el Señor. ¿Acaso no nos dice en quietud y en confianza que sea tu fortaleza? Esa fortaleza que solamente viene de Él. Confiad en Dios perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, nos dice Isaías. Y en descanso y en reposo, dice, seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y qué hermoso es pensar. Y hay un texto que me gusta mucho, que está en Malaquías 3:3, dice, se sentará para afinar, limpiar la plata, los afinará como el oro y como a plata y traerá a Dios ofrenda en justicia. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos quietas, Él es el refinador, Él es el purificador de nuestra vida, Él es el que va formando en nosotros esa joya y tiene que pulir y tiene que sacar cosas que están estorbando en nuestra vida para que seamos mejores, estar quietas, confiadas y dejar que Él obre, que Él actúe en nuestra vida. ¿Cuánto trabajo se da Él con nosotros? Job dijo, Señor, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes. Y a veces, hermanas, somos propensas a pensar que las tribulaciones y sufrimientos son solamente accidentes, malas circunstancias. No, no es así. No es así, porque nuestro gran Dios, que es soberano sobre todo, que Él en su soberanía permite cosas en nuestra vida, que aunque causen dolor, nosotras tenemos que estar quietas y dejar que Él nos moldee. Miren, recuerdo también una experiencia, mi querido esposo, él era joyero, grabador,
y tenía que purificar muchas veces el oro, y me llamó una vez para que vea lo que es purificar el oro con el ácido. Y miren, una cosa que me impactó, ir viendo cómo el ácido iba quemando la impureza y quedaba el oro puro, quedaba el oro puro. Y después hablando con mi esposo decíamos, esto es lo que hace el Señor con nosotros. Nos va purificando, nos va sacando cosas que estorban en nuestra vida, esas impurezas que nos impiden llegar a ser como Él quiere y como Él anhela. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y muchas veces tenemos que padecer cosas porque el Señor quiere sacar cosas que estorban en nuestra vida. Y así mi vida va a ser labrada y va a ser de gloria y de honra para su nombre. Lutero dijo en una oportunidad, sufre y calla, y no digas a hombre alguno tu pena, confía en Dios. Su ayuda no te faltará. Eso es guardar silencio. Qué hermoso que podamos guardar silencio, sabiendo que Dios es nuestra sombra a su mano derecha, que Él está con nosotros para ayudarnos. Pero también todo esto, hermanas, nos lleva al camino de la perfección, logrando con la prueba, y solo logramos a través de ella. Él nos dice en el Salmo 101:2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Acaso no lo sufrió el mismo apóstol Pablo? ¿No dijo él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Y también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una hermana estaba pasando por el camino de la prueba, enfermedad, pérdidas, o pasamos todas esto, falta de trabajo, a veces ingratitud, soledad, a veces cuestionada. ¿Quién no? Pero qué lindo, hermanas, pedirle a Dios, solamente a Él que nos dé esa fortaleza para esperar en Él. Dice, vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a acordar de todo el camino por donde Él nos trajo. Ahora no hemos hablado de un túnel, que pasamos por un túnel oscuro, no vemos nada, pero de lejos ya nos estamos vislumbrando lo que nos quiere decir. Y me acordaba también de los caminantes de Maús, tristes, hablando de todo lo acontecido. Sus ojos estaban velados por las lágrimas. Lo veían al Señor como un forastero que estaba caminando. Y no es así para nosotros, que nuestros ojos muchas veces, hermanas, están velados por lágrimas, por falta de fe. Pero es hermoso lo que nos dice Lucas 24:15. Mientras hablaban, el Señor Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él se acerca a cada una de ustedes, se acerca al lado mío, porque sabe que lo necesitamos. Él está, Él no nos deja nunca. Con nuestro dolor quiere tomarnos en sus manos. Y Él está pasando por cada una de ustedes, como está pasando por el lado mío. Una madre que perdió a su hijo con mucha tristeza se acercó a un anciano que quería saber cómo podía sobreponerse a su dolor. Debes ir y traer y buscar en una casa, le dijo, una semilla de mostaza. Pero debes traerla donde encuentres una casa donde no haya pérdidas, ni dolor, ni... Comenzó esta mujer, casa por casa, casa por casa. Pero en cada casa encontraba que alguien perdió algo, había dolor, había lágrimas, había tristeza. Y se volvió sin ninguna semilla de mostaza y le dijo a este hombre, qué egoísta he sido. El dolor es una cosa común en todos, porque conociendo el camino del dolor puedes simpatizar y consolar a los demás. Fíjense, hermanas, donde él señala el Señor, nuestro Dios, el dedo, el camino, abre la mano para señalar el camino. Puede estar el camino oculto, espera en él, hasta que te dé a conocer realmente el camino con el que debes estar. ¿Por qué? Porque Dios conduce a los suyos por caminos que no conocemos y no necesitas saber a dónde vas cuando sabes quién te guía, es Dios. Es hermoso pensar que podamos decirle al Señor para alcanzar el camino de la perfección, Señor, no sé ningún camino, pero tú lo sabes.
No sé, Señor, qué senda seguir, pero Dios ya la tiene. No sé qué consuelo, pero Dios me lo da. Padre mío, mi corazón en ti confía, y exclamar como el salmista, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Qué hermoso que es pensar todo lo que nuestro amado Señor hace. Ustedes se acuerdan de ese coro que sabíamos cantar años atrás, bástame tu gracia, Señor. Mi alma en prueba fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Y poder decir todas gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor, por lo que me has quitado. Y gracias, Señor, por lo que me has dejado. Porque tú eres generoso para dar, soberano para quitar, pero poderoso para consolar. Nadie más que nuestro amado Dios. Y en ocasiones, vamos a ver, hermanas, lugares de delicados pastos, pero otras vamos a estar en el valle de sombra y de muerte, pero siempre su vara y su callado nos van a infundir aliento. Que esto nos ayude a pensar que tantos caminos que tenemos que pasar. Hemos dicho el camino del llano, donde es rutina, monotonía, el camino desviados, donde algo interrumpe nuestra vida, pero Él suple muchas cosas. El camino de la prueba, donde pasamos por túneles oscuros que no entendemos. El camino para ascender de las montañas de tantas dificultades en nuestra vida. Precipicios, vértigos que nos producen y mareos. El valle del desánimo, donde estamos llenas de ansiedad, de estrés, más en esta época. El mar de la soledad, donde nos sentimos solas, pero Él está. Los bosques del peligro, de la tribulación, valle de la pérdida, cuando has perdido a un ser amado, y cuánto dolor. Pero también, así como ascendimos, tuvimos que descender y desmayamos en nuestras fuerzas. Pero está el camino de la quietud, de estar calladas, de estar quietas, de solamente sentir su presencia que nos llena todo, y el camino de la perfección, que es el camino de la prueba, donde tomadas en su mano, que Él nos moldee, que Él saque toda la impureza de mi vida en esta época. Distintas mujeres, distintas edades, algunas ya mayores, que tenemos experiencia para ayudar a las más jóvenes, pero siempre, hermanas, guiadas por el Señor. Y me encantó lo que cantó Mirta, lleva tu pesar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él te sostendrá. Y Él nos sostiene a cada una en estos momentos difíciles que vivimos, pero siempre podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Que el Señor las bendiga a todos.